haber revisado lo que es la clasificación de la diarrea desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces, ahora hablaremos de lo que es la semiología, diarrea crónica. Perdón, perdón. Entonces, la diarrea va a surgir a consecuencia de la interacción que se establece entre el microorganismo y el huésped, ¿sí? Y va a depender tanto de la virulencia del agente patógeno como el estado inmunitario del paciente. Es decir, se debe distinguir muy bien qué tipo de agente es el causante del cuadro diarreico. Serán agentes enterotoxigénicos, serán gérmenes enteroinvasivos, como hemos visto la clase anterior, perdón. ¿Y cuál de estos, no, puede llegar a producir una gran pérdida de agua, electrolitos, ¿sí? Y llevarnos a un estado de deshidratación, que esa es la complicación más importante de una diarrea. ¿Y el estado inmunitario qué significa eso? Que los cuadros diarreicos siempre van a ser severos o de cuidado en pacientes infantiles, en pacientes ancianos, en aquellos que tengan una enfermedad con inmunosupresión o inmunodeprimidos. Por ejemplo, ¿cuáles son aquellos pacientes inmunodeprimidos o pacientes diabéticos? ¿Sí? Los pacientes y los inmunosuprimidos y los ancianos, ¿no? Obviamente. Y los pacientes cirróticos también, antes que me olvide. Y los inmunosuprimidos, aquellos que toman algún medicamento, ¿no? Que por alguna enfermedad de base utilicen algunos o algunos supresores, inmunomoduladores, pacientes con, ejemplo, lupus eritematoso que utiliza corticoide, ¿sí? No olvidar también que un paciente inmunodeprimido, VIH, es también eh, presenta con mucha frecuencia diarrea, es más, es un motivo de consulta sin que el paciente sepa que tiene VIH. Ante un cuadro de diarrea aguda, ¿sí? ¿Qué debe hacer el médico? Primero debe preguntarse si el paciente realmente tiene diarrea, ¿sí? Anteriormente les había comentado dos términos que son, uno, la pseudodiarrea, ¿sí? Que se den algunas patologías y que si al paciente no se le ha estudiado, podemos llegar a ese diagnóstico. Pero si ya tiene un diagnóstico, una enfermedad de base, antes de empezar el protocolo de atención de un paciente con diarrea, esta es la pregunta que deben hacerse, ¿no? Importante la anamnesis y la exploración física, como en todas las enfermedades que han revisado todo este tiempo, que preguntar en el interrogatorio si hay una afectación simultánea en otros miembros de la familia, si hay antecedentes de toma de antibióticos, ¿sí? O ingesta de un alimento, ¿ya? Cuando digo antecedentes de toma de antibióticos, ojo, no solamente es preguntar qué antibióticos, sino por cuánto tiempo y si ha sido hospitalizado. Y no se olviden que un paciente hospitalizado ha recibido un esquema o varios esquemas de antibiótico, ¿sí? Si ha viajado al extranjero, el tiempo de evolución de la diarrea, el número de deposiciones en 24 horas, ¿sí? Las características de las deposiciones y si va a presentar manifestaciones extradigestivas. Muchas veces los pacientes van a mencionar la cantidad y el número de veces, ¿sí? Que puede entrar, que puede tener durante la diarrea, ¿no? Las diarreas de
consideradas de mediana intensidad es aquellas que presentan de 3 a 6 deposiciones diarias, ¿sí? A veces existen patologías con deposiciones que llegan hasta 8 a 12 en 24, pero muy, muy, muy rara vez son aquellas que son superior entre 20 y 30. Esta, ¿sí? Se ha asociado más frecuentemente a lo que es el cólera, patología que no lo vemos hace muchos años acá, pero que países como Perú tuvo un periodo de enfermedad de cólera muy grave, ¿sí? Se da en situaciones de muy, muy mala salubridad o después de algún evento como terremotos, etcétera. Preguntarnos el ritmo diario, si es matutino, esto es importante, también preguntar si es postprandial, nocturno o simplemente es a cualquier hora. Preguntar las características de las deposiciones, tanto al paciente como a la madre del niño que cursa con la diarrea. No olvidemos que es la patología más frecuente en la edad infantil. Si son las deposiciones acuosas, preguntarnos, ¿qué sugeriría una deposición acuosa? Una enfermedad inflamatoria del intestino delgado, una gastroenteritis vírica, una giardiasis, que vendría a ser las dos últimas la más frecuente, ¿sí? Si estas son de características verdosas, sugiere salmonela y lo que es más frecuente, la giardia, ¿sí? Entonces, las giardias se van a dar cuenta que es bastante frecuente tanto en niños como en adultos. ¿Qué contienen las heces? Es decir, cuando ustedes preguntan, ¿tuvo diarrea? ¿Cuántas veces? ¿Venía con moco, con sangre? Esa es la pregunta más importante que deben realizar. Si viene con moco y o sangre, ¿sí? Shigella es la primera opción. También puede ser una enteritis por salmonela y la disentería amebiana. Si tiene moco, pero es sin sangre, debemos pensar en un colon irritable. Pero si las heces contienen pus, también puede hablarnos de una shigellosis. Y si no menciona ni moco, ni pus, ni nada, ¿sí? Pues sugiere más un trastorno funcional. Síntomas acompañantes. La mayoría de las diarreas solo presentan las deposiciones líquidas y a veces un pequeño dolor, ¿sí? Pero otras tienen otros síntomas, por eso se llama síndrome diarreico, ¿sí? Si hay pérdida de apetito, si hay náuseas, si hay vómitos, pues debemos pensar en enfermedades inflamatorias del intestino delgado, ¿no? Infecciones por toxinas bacterianas, estafilococo, el Clostridium y infecciones víricas, ¿sí? Pueden también cursar con un dolor muscular, malestar general. Y si tiene espasmos, o sea, los dolores cólicos que algunos pacientes refieren, también debemos pensar en estafilococo, perdón, Shigella y por infecciones virales, ¿ya? Si el dolor es de tipo epigástrico o periumbilical, eh, podemos pensar en enfermedades inflamatorias del intestino delgado. Ojo, son síntomas que se pueden presentar o no presentar. Al final, el diagnóstico de la etiología de un síndrome diarreico, ¿sí? Dependiendo del estado clínico del paciente, es los estudios complementarios, ¿sí? Esto solamente sugiere que podría ser esta infección. Si tiene una molestia rectal, ¿no? Es decir, tenesmo, eh, pues si tiene, puede ser en infecciones de colon, como la diverticulitis por disentería amebiana, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando un paciente tiene molestias rectales, no hay un compromiso a nivel del intestino delgado, ¿sí? Fiebre, nos va a decir siempre que es un proceso de origen infeccioso, Salmonella shigellosis, ¿ya? Y si el paciente tiene temperatura normal, nos puede hablar de otro tipo de patologías como otro tipo de etiologías,
como los estafilococos y los Clostridium perfringens y las víricas, ¿no? Pero también en pacientes con rotavirus, que es una infección diarreica viral, cursa con fiebre, ¿sí? Así que este es simplemente un complemento. Vuelvo a decir que lo más importante es realizar un estudio complementario de apoyo para llegar a un diagnóstico etiológico más específico. En cuanto al examen físico, lo más importante es valorar el grado de deshidratación, ¿sí? El nivel de conciencia, si existe o no evidencia de distensión abdominal y si tiene dolor o signos de irritación peritoneal. Puede haber o no un peristaltismo aumentado o puede tener un peristaltismo normal y la presencia de signos extraintestinales, ¿ya? La presencia de signos intraintestinales, perdón, se observa más en pacientes con diarrea crónica. Ahora, no es necesario hacerlo en todos, pero si existen antecedentes o sugiere que un paciente podría ser homosexual, es importante realizar una inspección, un tacto rectal que permite visualizar lesiones cutáneas, perianales, etcétera, ¿no? Y que nos podría más o menos guiar de las patologías o los entes causantes de diarrea más frecuente en este grupo, ¿sí? ¿Cómo va la enfermedad? ¿Cuál es la historia natural? Independientemente de la etiología, la diarrea puede ser leve, ¿no? Incluso que se autolimita, puede durar horas incluso, y que no influye en la actividad diaria del enfermo, y ni siquiera es razón para una licencia médica, ¿sí? Moderado, sí influye en la actividad diaria del paciente, pero no perturba para nada o sí presenta mm, síntomas acompañantes como la fiebre. Y grave, ¿sí? Es la que realmente imposibilita la vida, no puede realizar sus actividades, presenta diarrea sanguinolenta y en la mayoría, o sea, presenta diarrea sanguinolenta en la mayoría de los pacientes enfermos. Esto va a requerir, obviamente, una observación y dependiendo del grado de deshidratación, pues una hospitalización. ¿Sí? Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos presentado diarrea. Para el diagnóstico de los casos de diarrea asociado al consumo de alimentos, que esa vendría a ser la causa más frecuente, ¿no? Es útil determinar en qué momento se presentó los síntomas, ¿sí? Si es de corto tiempo, si ustedes comieron algo, ¿sí? Y en menos de 6 horas ya tienen náuseas, ya tienen vómitos, debemos pensar más en toxinas por estafilococo, bacilos, ¿no? Esto es un ejemplo nada más, ¿no? Que generalmente se presentan en productos como el arroz, la pasta contaminada. En cambio, sí, el cuadro clínico de dolor, de diarrea, ¿sí? Más raramente vómitos, se presentan a las 8 a 16 horas, ¿sí? Podemos pues, pensar que es un clostridium, un bacillus, ¿sí? Y estas se encuentran más en la carne, en las verduras o en los cereales contaminados, como la pasta y el fideo. Y bueno, cuando se presenta en mayor a 16 horas, ¿sí? Los síntomas, podemos pensar más en Shigella, no tanto en Vibrio cholerae, en nuestro medio digo, ¿no? En otros lugares donde existe ya el cólera, por situaciones que ya les mencioné, pues puede uno pensar en cólera, pero lo más frecuente es que pensemos en Shigella y en Salmonella y otras cepas enterotóxicas de la Escherichia coli, ¿sí? Por eso es importante preguntar el tiempo, ¿no? La cronología de todos los síntomas. Todos cursan con diarrea, por algo es síndrome diarreico, pero no siempre tienen náuseas, no siempre presentan vómitos y tampoco todos presentan dolor abdominal,
¿sí? En todo esto, lo más importante siempre es evaluar el grado de deshidratación, ¿sí? Cuando ustedes evalúen el grado de deshidratación, tienen que ver, tienen que preguntar, tienen que observar, tienen que explorar y en función a lo que encuentren, recién tienen que tomar una decisión terapéutica. Si le preguntan al paciente que ha tenido diarrea, si tiene sed, ¿sí? Si el paciente no tiene sed, pues está normohidratado, ¿sí? Es normal. En un paciente con un cuadro diarreico con cuadro diarreico que lleve a una diarrea leve y moderada, pues tendrá un poquito más de sed. En alguien que está muy deshidratado, definitivamente tendrá una sed excesiva. Otro parámetro que nos habla de hidratación, y siempre preguntamos, es la diuresis, ¿no? La orina. Se pregunta cuánto ha orinado las últimas horas. Si te dice normal, poca cantidad y es oscura, entonces hablamos de una diarrea leve a moderada. Pero si el paciente no ha orinado en las últimas 6 horas, ¿sí? Es un paciente con deshidratación grave. Al observar el aspecto, ¿sí? Normalmente en un paciente con diarrea leve, pues probablemente no encontremos nada, ¿sí? En un leve moderado, va a ser un paciente irritado, ¿no? Somnoliento. En una grave va a estar completamente deprimido o comatoso. Los ojos van a ser hundidos. Se observan más los ojos hundidos en niños y en ancianos y no así tanto en personas jóvenes adultas. En una grave son muy hundidos, ¿sí? Las lágrimas, llora sin lágrimas. Esto es un parámetro más en niños. ¿Listo? La boca y la lengua son secas, en la leve moderada y muy, muy secas, sin saliva, ¿no? Es muy fácil valorar en un adulto, probablemente un niño no. Puede meter el bajalenguas, pasar por la lengua o con las manos bien limpias, pasar el dedo y ver si en la lengüita hay algo de saliva, entonces se nos van a dar cuenta de qué tan severa es la deshidratación, ¿sí? La respiración. Respira muy rápido y en la grave una respiración rápida y profunda. Al explorar, esto sí, evaluamos lo que es la elasticidad de la piel, el signo del pliegue, que ya saben ustedes. En una persona hidratada, pues el pliegue se deshace rápidamente. En una leve moderada es más lento, pero en una severa, ¿sí? Es mucho más lento, más de 2 segundos. Esto es un parámetro importante. Y en niños, evaluar la fontanela. La fontanela es normal, hundida en el leve y muy hundida en la grave. El pulso es normal en un paciente normohidratado, es mucho más rápido en la moderada, es muy rápido, ¿sí? En la grave, el pulso es muy fino, casi no palpable, ¿sí? Llenado capilar, menor a 2 segundos, lo normal, un poquito más lento, de 3 a 5 segundos en el leve moderado y mayor a 5 segundos eh, en la grave, ¿sí? Con todo esto, ustedes van a decidir, ¿no? Que el normohidratado obviamente no tiene deshidratación. Si tiene 2 o más signos o síntomas, tiene deshidratación. Y pues, el paciente, aparte de no solamente tener la deshidratación, datos marcados de hidratación, es un paciente que está en shock, ¿sí? Está en shock hipovolémico. Entonces, si ven aquí el asterisco que nos menciona, el solo hecho que esté en estado de coma, ¿sí? Que el pulso sea fino y no palpable, que el llenado capilar sea muy prolongado, eh, pues sugiere que el paciente está en shock hipovolémico. El día sábado, porque el viernes no va a haber
el seminario, pues los estudiantes van a explicar más ampliamente qué significa un plan A, un plan B, ¿sí? Y un plan C. El manejo de hidratación es muy diferente en un niño, muy diferente en un adulto y muy diferente en un adulto mayor, ¿sí? Pero el objetivo siempre es mejorar la deshidratación, porque la deshidratación es una de las complicaciones más graves, ¿sí? Desde una falla renal hasta la muerte. Aquí hablaremos un poquito de lo que es la diarrea crónica. Como habíamos comentado en la clasificación de tiempo, es aquel paciente que presenta deposiciones mayor a 3, ¿sí? En un tiempo mayor a 4 semanas. El porcentaje es de 3 a 5%, ¿no? Y tiene una infinidad de etiología, es muy amplio, requiere mucho más detalle, evaluación, estudios, ¿sí? Y pues el manejo por un especialista. Si es un paciente que utiliza medicamentos en forma crónica y que éstas sean causantes de la diarrea, entonces esa es la causa, ¿sí? Enfermedades estructurales, tanto en el intestino delgado y colon, cirugías gastrointestinales previas, esto es importante, trastornos pancreatobiliares inflamatorios o neoplásicos y trastornos funcionales intestinales, como el colon irritable, ¿sí? Que es un tema o algo que van a escuchar con mucha frecuencia. Y ahí está la infinidad de causas que podrían producirnos una diarrea crónica, ¿sí? Vuelvo a decir, síndrome del intestino irritable. Para que un médico llegue a tener el diagnóstico de síndrome del intestino irritable, ¿sí? Tiene que realizar todos los estudios para descartar todas estas causas, desde infecciosas, ¿sí? Uso de antibiótico u otro medicamento, ¿sí? A enfermedades de base, enfermedades endocrinológicas y esto es lo más importante, que cuando un paciente viene con diarrea o diarrea sanguinolenta o diarrea con episodios de hematoquesia o que curse con un tipo de alteración del ritmo evacuatorio, estreñimiento, constipación y diarrea, nuestra primera sospecha siempre debe ser perdón, de cáncer de colon, ¿sí? Pero cuando digo que debemos sospechar es aquel paciente que ya ha pasado varios meses con estas alteraciones, con diarrea, que ha perdido peso, ¿sí? No podemos pensar muy alegremente en cáncer de colon solo por presentar diarrea por 3 o 4 días. ¿Listo? Pero estas son las más importantes. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, ¿sí? Otra causa. La parasitosis, es decir, como lo habíamos mencionado, la Yardia lamblia es la principal, es una de las causas de una diarrea aguda, también es causa de una diarrea persistente, pero puede llegar a ser una diarrea crónica si no se ha tratado adecuadamente, ¿sí? El Cryptosporidium, ¿sí? Y la entamoeba histolítica también son consideradas entre las etiologías infecciosas de una diarrea crónica. Y en pacientes inmunodeprimidos, inmunocomprometidos, siempre tener la sospecha de un origen micótico, ¿no? Hongos, Candida albicans y histoplasma. Antibióticos, laxantes, es decir, pacientes constipados de larga data pueden utilizar laxantes, son de venta libre, muchas veces por la urgencia, por la incomodidad de la constipación, empiezan a tomar grandes cantidades de laxantes o asocian varios y pues acuden a un servicio de emergencia, contrariamente por diarrea, ¿no? Algunos antiácidos que se utilizan para enfermedades de reflujo gastroesofágico pueden provocar diarrea, ¿no? Porque como hay unas enfermedades que pueden tratarse por corto tiempo, pero como la enfermedad del flujo gastroesofágico requiere una medicación prolongada,
pueden también cursar con diarrea, ¿sí? AINES, ¿no? Increíblemente, los AINES son los medicamentos más utilizados para enfermedades reumatológicas, de artrosis, ¿sí? Personas mayores y se utiliza, vuelvo a decir, con uso exagerado y los pacientes pueden tener diarreas crónicas, ¿sí? Y esto del síndrome de mala absorción van a escuchar mucho más. En años anteriores no estudiábamos, no pensábamos que existía, pero obviamente existe la enfermedad de celiaquía, ¿sí? Linfomas, la frecuencia también ha aumentado, y otras enfermedades menos frecuentes como son las y gastroenteritis eosinofílicas, ¿ya? Sobrecrecimiento bacteriano y cuando existe una mala digestión, entre comillas, por insuficiencia pancreática exócrina. Entonces, esto es muy importante porque tenemos muchos pacientes que han cursado con pancreatitis graves en las que se les ha hecho una pancreatectomía eh, y pues pueden posteriormente tener una complicación tardía como la diarrea. ¿Sí? Muy bien. Y un poquito más resumido de lo que debemos preguntar, ¿sí? Dentro de lo que es la historia familiar, ver si tiene enfermedad inflamatoria intestinal, enteropatías autoinmunes. Vuelvo a decir, estas enfermedades ya van a ser diagnosticadas, ¿sí? Y estudiadas por el especialista. Se requiere pruebas inmunológicas para llegar a un diagnóstico como tal. Enfermedad celíaca y el cáncer del colon rectal, ¿sí? Hay que averiguar el lugar de origen, si tiene varios viajes, ¿sí? Hay infecciones endémicas, ¿no? El sprue tropical, por ejemplo, ¿sí? Es una infección, una enfermedad por mala absorción y cursan con diarrea crónica, generalmente por eso dice tropical, en lugares del trópico, ¿sí? Si tiene alergias, tiene atopía de otro tipo, respiratoria, cutánea, y cursa con una diarrea, podemos sospechar en una enteritis o colitis eosinofílica, ¿ya? Esto es muy importante. Perdón. Toda la lista de medicamentos que ven acá, ¿sí? Pueden producir diarrea crónica. La colchicina, para la gota, por ejemplo, los antibióticos. Si se dan cuenta, especialmente la amoxicilina, los macrólidos como la claritromicina, las quinolonas como la ciprofloxacina, etcétera, pueden provocar diarrea, ¿sí? Y lo más importante, el uso abusivo o prolongado de antibióticos, que generalmente intrahospitalario, no así extrahospitalario, son las diarreas provocadas por Clostridium difficile, ¿sí? En la era del COVID, el uso de antibióticos ha sido muy exagerado y se han presentado muchos casos de este tipo de diarreas. ¿Listo? Si el paciente ya ha sido operado, ¿no? Cirugías gastrointestinales previas, porque pueden tener un síndrome de vaciamiento gástrico acelerado, ¿sí? Y el SIBO, que van a ver mucho de aquí al futuro, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ¿sí? Diarrea por ácidos biliares, etcétera. Muy bien. Si tiene infecciones previas, como habíamos mencionado, y asociación con alimentos, ¿no? Intolerancias, alergia, infecciones. Mucha gente dice, ah, no, no como esto porque me da diarrea. Entonces es importante especificar qué tipo de alimento. Va a requerir un estudio, ¿sí? Inmunológico, un estudio de alergias para determinar a qué tipo de alimento uno tiene diarrea o alergia, ¿sí? Entonces, va a requerir ya la colaboración de inmunología para llegar a esos diagnósticos. Y bueno, ya hablamos de insuficiencia pancreática, exócrina o mixta.
¿Qué estudios vamos a pedir? Primero, las diarreas cortas, autolimitadas, que no provoquen una deshidratación, no va a requerir ningún tipo de estudio. En cambio, aquellas diarreas que son más prolongadas, que provocan una deshidratación leve a moderada y en la que el paciente curse con una diarrea y le refiere sangre o moco, sí debería realizarse pues los estudios. ¿Sí? Cuando estén deshidratados, lo importante es pedir sangres, digo, laboratorios, la química general, ¿no? Un hemograma, ¿sí? Creatinina para ver la función renal y los iones que son el sodio, el potasio y el cloro, ¿no? Hemos mencionado anteriormente que dependiendo la etiología podemos tener diarreas secretoras, ¿sí? O diarreas con gran pérdida de electrolitos. Por eso es importante pedir estos estudios, ¿sí? Si tiene leucocitos sangre, sí tiene, entonces pensaremos en una diarrea inflamatoria. Hay que pedirle un coproparasitológico, un examen de heces de rutina. Dependiendo el compromiso del estado general, pues hay que solicitar hemocultivos, ¿no? Toxina para Clostridium y en algunos casos se pedirá pues estudios invasivos como la colonoscopía, sigmoscopía para toma de biopsia. Tratamiento según el patógeno encontrado. ¿Sí? Si no es inflamatoria, va a dos caminos. Resolución o un tratamiento sintomático, ¿sí? Si no mejora, considerar pues una diarrea crónica, ¿sí? O incluso podemos tener, no llegar a una etiología clara, ¿sí? O pensar en una diarrea parasitaria. Entonces, en diarrea grave y moderada, ¿sí? Eh, puede haber una inflamación cólica por enteroinvasivos, ¿sí? Pues se dará un tratamiento antibiótico si el paciente es febril. Diarrea por gérmenes no enteroinvasivos ni productores de toxina, pues no hay necesidad de hacer un coproparasitológico, ¿sí? O un coprocultivo, perdón. El coprocultivo solo se debe realizar en aquellos pacientes ya hospitalizados, en la que sospechen de un microorganismo invasivo, ¿sí? Que en el coproparasitológico de base tenga abundantes leucocitos y que sea una diarrea persistente en inmunodeprimidos, ¿sí? Esto es el coprocultivo, no el coproparasitológico, ¿sí? Carece de utilidad si el paciente obviamente ha tomado previamente antibióticos. Eh, que podemos determinar en un coprocultivo la presencia de Shigella, Campylobacter, Salmonella, etc. No sirve en pacientes el coprocultivo con Escherichia coli. En esto vamos a utilizar pues análisis inmunoenzimáticos para detectar la producción de toxinas. Y el Clostridium difficile se detecta mediante ELISA, ¿sí? Por eso es que si alguna vez su paciente tiene por estos dos gérmenes, probablemente el coprocultivo salga negativo. ¿Y cómo que? Yo que trabajo en un centro de gastroenterología, cuando pedimos coprocultivos, la mayoría salen negativos, ¿sí? Pedir siempre parásitos en heces en aquellos pacientes con diarrea persistente, que tengan un viaje reciente, que haya ciertos riesgos como la homosexualidad o que tenga ya un diagnóstico de VIH. Y si es de origen endémico, ¿no? Y tiene una diarrea sanguinolenta sin leucocitosis. Los hemocultivos, ¿sí? Solo deben solicitarse en aquellos pacientes que aparte de cursar con un cuadro diarreico,
pues presentan otra sintomatología extraintestinal, ¿no? En estos casos, probablemente sea un paciente que ya se lo ve en muy mal estado, que tenga una fiebre persistente, alteración de la conciencia y demás. En este tipo de pacientes sí es necesario hacer coprocultivo, hemocultivo y dependiendo de los hallazgos, otro tipo de estudios. Esto es solamente un plus, no es muy necesario el tratamiento, ¿sí? Es decir, ya les he mencionado que el tratamiento sintomático es la hidratación, ¿sí? Entonces, hay los planes de hidratación A, B, C que van a ser explicados. Y la alimentación, esto más que todo en niños, ¿sí? Vuelvo a decir, la deshidratación lleva a la muerte en niños, por eso es que debe ser eh, adecuadamente evaluado y empezar en forma oportuna. Entonces, una vez controlado la diarrea, ¿sí? La alimentación debe ser progresiva, ¿no? Basada en arroz, pasta, etcétera, sémolas, ¿no? Galletitas, yogur, sopas, todo lo que las mamás dan a los niños, eso es lo que se debe dar en un paciente que ha cursado con una diarrea, ¿no? Hidratación, alimentación progresiva, no es darle todo de golpe, ¿sí? Y tratamiento sintomático, aquí está el detalle. Y aquí voy a poner la loperamida, ¿sí? Es algo que no deben utilizar, ¿ya? Si no tienen bien estudiado su paciente. Pues que si es una diarrea, ¿no? Que viene con fiebre, es sanguinolenta, sugiere que sea algo infeccioso. La loperamida es un antidiarreico, ¿sí? No debe darse en esos casos. Una vez que se ha descartado una etiología infecciosa, se ha hecho otro tipo de estudios para mejorar su estado y evitar una deshidratación, ¿no? Podríamos utilizar la loperamida. Esto es lo que se utiliza, probióticos y prebióticos, ¿sí? Esto incluso se debe dar en pacientes con inmunidad preservada, ¿sí? Esto para aliviar los síntomas de la diarrea y reducir la duración de la diarrea, ¿sí? Lo que todos hemos cursado en algún momento, vuelvo a decir, diarrea y les han dado Florestol, Multiflora, que son algunas marcas, ¿sí? Que son probióticos y prebióticos. Es importante. Y tratamiento de otros trastornos, si digamos el paciente es paciente con diarrea grave, en la que existe alteraciones ácido base y alteraciones electrolíticas, pues requerirá la corrección de la misma, ¿no? Es decir, que se, se corrija la acidosis y reciba potasio u otras cosas que sean necesarias. Ahora, tratar en forma empírica puede dar resultado, ¿sí? Porque muchas veces uno no tiene acceso a coprocultivo, ¿sí? O estudios de ELISA. Y las mejores opciones para este tipo de diarreas que cursan gravemente, que vienen con fiebre, vienen con tenesmo, vienen con sangre, ¿sí? Que podía hacernos sospechar de una salmonela, un campylobacter, una yersenia, una shigella, ¿sí? Y que estén en enfermos con inmunodeficiencia especialmente, podemos utilizar las fluoroquinolonas y la acitromicina, ¿sí? No les voy a dar dosis ni tiempo porque no es el objetivo del tema, ¿sí? Y si la etiología es parasitaria, que es muy frecuente en Cochabamba, Giardia y amebas, tenemos muchas opciones: metronidazol, tinidazol, nitazoxanida y secnidazol. Muy bien. Este es el plan de hidratación. Disculpen la imagen, me encontré una de una página previa, pero este es el plan de rehidratación de la OMS en niños, ¿sí? Se llama plan A, plan B, plan C, y se ve en el cuadro anterior, donde hablábamos de la severidad de leve a moderada a grave, pues se van adecuando los planes, ¿sí? Esto es más en niños, ¿sí? Se puede manejar en domicilio
o unas primeras horas en centros pediátricos y otros van a requerir obviamente una internación porque eh, va a recibir hidratación endovenosa, ¿sí? Todo es en función a kilo peso, porque estamos hablando de niños menores de 1 año, menores de 5 años, ¿sí? Que, como habíamos mencionado al principio, son la diarrea causa más frecuente. ¿Listo? Muy bien. Esto ampliamente va a ser descrito por los estudiantes en el seminario, ¿sí? Lo que necesito que ustedes pues tengan que aprender y me van a presentar lo que hacen preguntas, es que se respondan lo que estaba en la primera parte. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje? Es conocer la definición de diarrea, ¿sí? La clasificación según el tiempo y el mecanismo fisiopatológico, la etiología tanto de la diarrea aguda y crónica, y saber definir qué es una diarrea persistente, qué preguntar en el interrogatorio, y los hallazgos del examen físico y evaluar la deshidratación y cuándo solicitar y qué exámenes complementarios. ¿Sí? Entonces hemos cumplido todo esto que era nuestro temario. Eh, es un tema bastante fácil en comparación a otros, así que si tienen alguna pregunta o nos vemos el día sábado para el seminario. ¿No hay preguntas? Termina la clase. Hasta luego.